continuamos también la serie Edificando con Sabiduría. Hoy estamos terminando el segundo ciclo, la segunda ronda, el segundo round de conversaciones entre Job y sus amigos. Hoy habla Zofar por segunda vez y, por cierto, va a ser la última vez que va a hablar. Alguien decía en la mañana que parece que le sube la presión arterial, va para la posta médica y no puede hablar más, después de que habla ahora en el capítulo 20. Así que después que terminemos hoy nos queda una última ronda de conversaciones donde no habla Zofar, y después que Job habla, entra un nuevo personaje, se llama Eliú. Vamos a estar viendo ya en las próximas semanas, y todo va caminando en el libro para preparar toda la escena para que hable el que tiene que hablar definitivamente, que es el Señor. Así que esa es la expectativa que va creando el libro. Aunque a veces parece que escuchamos un disco rayado en lo que dicen los amigos de Job, todo va caminando hacia esa expectativa de que ellos no van creciendo en sabiduría, sino que necesitan cada vez más que Dios ilumine con su sabiduría. Así también estamos nosotros. Necesitamos cada día más que el Señor nos hable, nos guíe. No basta con venir hoy domingo, por ejemplo. Necesitamos venir el próximo domingo. Necesitamos escuchar más de Dios, conocerlo más a Él. Así que estamos en Job capítulos 20 y 21. Va a ser el texto, estos dos capítulos que vamos a estar compartiendo en esta mañana. Y no sé si te ha pasado recientemente, pero al menos a mí como pastor y como cristiano en general, muchas veces cuando compartimos el evangelio con personas que no son cristianas, nos preguntan algo muy clásico, ¿no? Nos dicen, ¿por qué si Dios existe hay tanto sufrimiento? Existe el mal, hay tanta maldad, tantas enfermedades. ¿Por qué niños inocentes mueren bajo bombas o por hambre? Imagino que te han preguntado eso muchas veces. Es una pregunta muy recurrente. Si Dios es real y es justo, ¿por qué hay injusticia? ¿Por qué reina la maldad? Por otra parte, ¿por qué le pasan cosas malas a la gente buena? Y a la gente mala le pasan cosas buenas. No lo entendemos. Estas son preguntas que normalmente nos hacen a los cristianos, que a veces nos cuesta responder. A veces son preguntas que nos hacemos nosotros mismos, en un sentido, ¿no? De por qué sobre todo me pasa esto a mí, o por qué le pasan cosas malas a la gente buena. ¿Por qué le pasan cosas malas a los creyentes, por ejemplo? En este mundo hoy, el mundo donde vivimos, ¿será el mundo que Dios creó en el principio? ¿Será el mundo que vamos a heredar cuando Cristo venga por segunda vez? Evidentemente no. Ahora, ¿por qué tenemos hoy este mundo evidentemente roto? Evidentemente un mundo que no funciona como debería funcionar. Un mundo desquebrajado. Al fin y al cabo, ¿tiene Dios el control sobre este mundo? El problema del mal y del sufrimiento a veces parece poner en duda la bondad, el poder, el amor, la sabiduría de Dios. Y hoy estaremos hablando de esto, un Dios soberano sobre un mundo malo. Hoy veremos la última sección, como decíamos al principio del segundo ciclo, donde habla el tercero de los amigos, Zofar. Y veremos una dimensión mucho más profunda de la crisis dentro de Job. Veremos una dimensión más profunda de la teología y los argumentos de los amigos, específicamente Zofar, aunque podemos decir que está un poco oído de rosca en este capítulo 20, está un poco alterado Zofar. Y una vez más, la necesidad de que Dios finalmente se dé a conocer y nos haga entender la verdadera sabiduría que no es evidentemente de este mundo roto. Así que vamos a leer los primeros 11 versos por ahora del capítulo 20, que son las primeras palabras de Zofar. Vamos a orar y luego vamos a exponer el resto del capítulo, el capítulo 20 y 21. Así que dice Job capítulo 20, versículos 1 al 11. Respondió Zofar Naamatita y dijo: por cierto, mis pensamientos me hacen responder, y por tanto me apresuro. La reprensión de mi censura he oído, y me hace responder el espíritu de mi inteligencia. ¿No sabes esto? Que así fue siempre, desde el tiempo que fue puesto el hombre sobre la tierra, que la alegría de los malos es breve y el gozo del impío por un momento. Aunque subiere su altivez hasta el cielo
y su cabeza tocare en las nubes, como su estiércol perecerá para siempre. Los que le hubieren visto dirán, ¿qué hay de él? Como sueño volará y no será hallado, y se disipará como visión nocturna. El ojo que le veía nunca más le verá, ni su lugar le conocerá más. Sus hijos solicitarán el favor de los pobres, y sus manos devolverán lo que él robó. Sus huesos están llenos de su juventud, mas con él en el polvo yacerán. Oramos. Padre, gracias por esta mañana. Y te rogamos la asistencia poderosa y sobrenatural de tu Espíritu para que podamos en esta mañana ser verdaderamente llenos de Él. Que Él abra nuestros corazones, nuestro entendimiento, que quite todo lo que estorba, todos los muros, barreras que impiden que tu palabra no solamente instruya nuestra mente, no solamente la escuchemos con nuestros oídos, sino que cambie nuestro corazón y nos conforme a la imagen de Cristo. Para esto tú has enviado tu palabra, para regar la tierra seca de nuestros corazones. Ayúdanos en esta mañana, queremos escuchar tu voz. En el nombre de Jesús. Amén. Una de las cosas que hace también difíciles el libro de Job es que está escrito en un lenguaje poético. No sé si ustedes, los que pasan los 40, estoy seguro que se van a acordar perfectamente del Pidio Valdés y las primeras películas del Pidio Valdés, la controversia aquella de Mediacara y el Pidio Valdés que es con décimas, ¿no? Y se dicen cosas con décimas. Bueno, ellos poéticamente se van diciendo cosas, entonces a veces es más difícil entender. Pero Zofar aquí ya usa términos y palabras y ofensas bastante duras, así que está subiendo un clima en la historia de la controversia poética. Evidentemente es poesía hebrea y no hablan en décimas. Si fuera en Cuba esta conversación posiblemente hubiese sido redactada en décimas. Así que la semana pasada termina la parte de Job que le responde a Bildad, y recuerden que Job decía algo sorprendente en el capítulo anterior. Cuando Job toca fondo en sus propias fuerzas, cuando él grita y clama a los amigos que tengan compasión de él, 2 veces se los dice, Job declara una certeza que surge de forma inexplicable en el fondo de su alma a través de la fe. Yo sé, dice Job, que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo. Y nos quedamos así, wow. Job está en una gran crisis donde no tiene ni siquiera la Biblia que tenemos hoy, ni remotamente, posiblemente no tenga nada de Biblia, tiene las ideas de Adán, las ideas de su tradición. Job está en esta gran crisis donde tiene tantas preguntas de por qué le está pasando eso, pero él no se enfoca en lo que no sabe, sino que se enfoca en lo que sabe. ¿Y cuántas veces nosotros, mis hermanos, que tenemos toda la revelación, que tenemos la película de principio a fin, que incluso tenemos toda la revelación del libro de Job, nos enfocamos tanto en lo que no tenemos y nos enfocamos tanto en lo que no sabemos, en vez de enfocarnos en lo que sí tenemos y en lo que ya sabemos? Él se enfoca en lo que no sabe, en lo que sabe. Yo sé que mi Redentor vive, yo sé que mis ojos han de ver a Dios. Y esto nos dice que Job es un verdadero creyente. Y en el capítulo 19, y digo esta introducción porque es importante saber de nuevo cómo termina el capítulo 19 para que entendamos por qué Zofar responde de esta manera. En el capítulo 19, además de afirmar esta declaración poderosa de fe, termina diciendo a sus amigos, cuidado, ustedes me están atacando con palabras, ustedes pueden verse en aprietos frente al gran juicio de Dios, frente a la espada, por la manera en que me están tratando. Sus acusaciones pueden ser tomadas como pecado de injusticia contra mí y ustedes mismos serán juzgados. Y quizás por este final, Zofar comienza como lo hace en este capítulo 20. Y no olvidemos que Zofar es el más duro de todos, pero ahora, además de duro, parece que está muy enojado. No soporta que Job se presente como alguien inocente, y la acusación o la advertencia que Job acaba de hacer en el capítulo 19 parece que ha sido muy difícil de tolerar para Zofar. Y por eso dice en el versículo 2, por cierto, mis pensamientos me hacen responder y por tanto me apresuro. La reprensión de mi censura he oído y me hace responder el espíritu de mi inteligencia. Muy poético y todo, pero lo que está diciendo es
me siento reprendido, me siento deshonrado, me siento atacado por lo que acabas de decir, así que me siento obligado a hablar. La presión ya estaba en 140/90 en ese momento. Cuando termina el pasaje está lo que decíamos por la mañana en el tiempo con los hermanos de la adoración. Así que se siente obligado a hablar, quizás por esto último, y a partir del versículo, él va a sacar todo esto del baúl de su inteligencia, del espíritu en su inteligencia, todo lo de su acervo. Es como estoy de pie ahora, me pongo en pie y hablo todo lo que tengo que decir. Y a partir del verso 4, Sofar se centra precisamente en esas cosas que para ellos estaban muy claras. ¿No sabes esto? Que así fue siempre. Una vez más, ¿qué cosa? La tradición. Desde que el hombre ha sido puesto en la tierra, aquí se nos deja ver la forma en que Sofar entiende que el mundo funciona, la forma en que Sofar entiende que Dios obra. Desde que el hombre fue puesto en la tierra, la alegría de los malos, ¿cómo es? Es breve. No olvidemos, mientras leemos todas estas cosas, aunque Sofar habla de forma general a veces, no olvidemos que toda esta oleada es contra Job. Se la está diciendo a Job. Así que Job, bastante te alegraste en algún momento, pero la alegría de los malos es breve. El gozo del impío es por un momento. Aunque subiere su altivez hasta el cielo y su cabeza tocar en las nubes, como su estiércol perecerá para siempre. Los que le hubieren visto dirán, ¿qué hay de él? Hermano, es fuerte lo que dice Sofar. Y es cierto. O sea, el final de los impíos es este. Pero en su mente, el mundo funciona, recuerden, en este sistema de recompensa a los buenos y castigo a los injustos. Job, tú estás siendo castigado, así que tú eres un impío, no queda de otra. Job, no sigas hablando, tu orgullo es una característica precisamente de los impíos y es tu orgullo lo que no te deja ver, ni te deja arrepentirte. La alegría de los impíos puede ser mucha, muy intensa, y esto es verdad, pero va a ser breve. Y esto es una verdad, porque el gozo eterno solamente lo tienen aquellos que aman a Cristo y están en su reino. La alegría del impío parece intensa, parece mucha, pero es corta, es breve. Es una alegría además hueca. Puede tocar el cielo con su cabeza mientras más alto, está llegando alto, déjalo, su caída será más grande. Es lo que está diciendo Job. ¿Viste todo lo que tuviste? Recuerden que Job es un paradigma en esta época. Fue un paradigma de justicia, de hombre puro, hombre santo. Y todo eso se está desmontando. Podemos hasta pensar que este amigo específicamente tenía cierta envidia de Job. Podemos pensarlo por la forma en que habla. Es casi como que se alegra de lo que le haya pasado a Job. Llegaste bien alto, pero tu caída fue muy grande. Versículo 6 al 9. Dice que el impío será consumido como combustible. No dura mucho tiempo, dice Sofar, porque en el mundo de Sofar la gente mala dura poco y la gente buena dura muchos años. Versículo 8 dice, como sueño volará y no será hallado, se disipará como visión nocturna. El ojo que le veía nunca más le verá, ni su lugar le conocerá más. Sus hijos solicitarán el favor de los pobres, sus manos devolverán lo que él robó. ¡Wow! Incluso le está diciendo a Job, mira, parece que todo lo que tú tenías no fue bien habido. Parece que construiste tu imperio sobre el robo. Eres un ladrón. Sus huesos, aunque están llenos de su juventud, mas con él en el polvo yacerán. Está diciendo, en el mundo donde vivimos, Job, la gente mala dura poco. La gente mala se muere joven. Y la gente buena dura muchos años. Como tus hijos, por cierto, que no duraron muchos años. ¡Wow! Es tremendo todo lo que Sofar dice. Pero la realidad, sabemos, es que las cosas no funcionan así, siempre. No podemos hacer una regla como esta. Dios permitió que su pueblo estuviera en Egipto por 400 años y permitió que el cananeo habitara muchos años, muchos siglos.
No podemos hacer una regla como esta. Vemos gente mala que dura muchos años y vemos gente buena que muere joven, incluso niños. El mundo caído donde vivimos no es tan simple, no es tan sencillo. Así que eso lo vamos a ver más en el capítulo 21, pero la realidad todo el tiempo contradice la teología o la manera de ver el mundo que tiene Zofar y sus amigos. A partir del verso 12, continúa Zofar desarrollando este argumento. Dice, así como funciona el mundo para él: si el mal se endulzó en su boca, si lo ocultaba debajo de su lengua, si le parecía bien y no lo dejaba, sino que lo detenía en su paladar, su comida se mudará en sus entrañas, y él de áspides, serpientes venenosas, será dentro de él. Devoró riquezas, pero las vomitará. De su vientre las sacará Dios. Veneno de áspides chupará. Lo matará lengua de víbora. No verá los arroyos, los ríos, los torrentes de miel y de leche. Así termina la primera estrofa del capítulo 20. Así que Job, los que hacen mal, con mal morirán. El que a hierro mata, a hierro muere. Aunque puedes disfrutar y endulzarte tu boca con tus malas acciones y puedes disfrutar temporalmente de tu mal, de lo que hiciste o de los bienes mal habidos que te robaste, al final todo se te va a disolver y lo único que te va a quedar es veneno de serpientes. Así es la vida del impío. Tristeza al final. Disfrutas de los deleites temporales del pecado, pero al final solo quedará una profunda amargura. ¿Esto es verdad o mentira? Esto es verdad. O sea, esta es la realidad que le espera a las personas que están disfrutando de este mundo como si este mundo fuera todo lo que hay. ¿Dónde es que pierde Zofar la perspectiva? ¿Que las está aplicando a quién? A Job. Ahí es donde Zofar pierde la comprensión de la realidad. Y además que el mundo no es tan así como Zofar dice, en el sentido de su sistema donde todo funciona en este modelo de castigo o recompensa. Así que a partir del verso 18, Zofar sigue desarrollando la idea que el castigo de los impíos no solamente es seguro, sino que es inminente. Dios va a juzgar en este mundo, debajo del sol, para que los hombres sepan que hay un Dios justo. Dios debe entonces juzgar a los impíos y todo el mundo debe verlo. Dice el versículo 18, restituirá el trabajo conforme a los bienes que tomó, y no los tragará ni gozará, por cuanto quebrantó y desamparó a los pobres. Escucha bien lo que le dice a Job. Robó casas. Recuerde que Job era el hombre ¿qué? Más rico en toda la región. Robó casas y no las edificó. Por tanto, no tendrá sosiego en su vientre, ni salvará nada de lo que codiciaba. No quedó nada que no comiese, por tanto, su bienestar no será duradero. En el colmo de su abundancia, padecerá estrechez. La mano de todos los malvados vendrá sobre él. ¿Qué pasó con Job? Una y otra vez, ¿qué noticias llegaban? Llegaron no sé quiénes y te robaron, aquellos vinieron y asaltaron y destruyeron. La mano de todos los malvados vino sobre ti, Job. Así es. Cuando se pusiere a llenar su vientre, Dios enviará sobre él el ardor de su ira y la hará llover sobre él y sobre su comida. Hermanos, todos aquellos cumpleaños, todas aquellas comidas con sus hijos. Y Zofar está diciendo, todo eso fue temporal para ti, Job. Ahora solo te queda amargura porque Dios ha hecho esto. Así que a partir de las acusaciones de Zofar, nos entendemos que el castigo de los impíos forma parte de la visión que tiene este hombre del mundo. El castigo de los impíos en esta era, en esta temporalidad, ¿no? Debajo del sol. No está pensando en lo eterno, no está pensando en el juicio final, está pensando en una retribución
en este mundo. No hay un final feliz para el impío y Dios tiene que hacerlo para que los hombres tiemblen. Eso es muy interesante, esa afirmación. Después vamos a citar una frase también interesante de Agustín, hablando de un comentario del Salmo 100. Versículo 24 dice, recuerda la idea, no hay un final feliz para los impíos, huirá de las armas de hierro, el arco de bronce le atravesará, la saeta le traspasará y saldrá de su cuerpo, la punta relumbrante saldrá por su hiel, sobre él vendrán terrores, todas las tinieblas están reservadas para sus tesoros, fuego no atizado los consumirá, devorará lo que quede en su tienda, los cielos descubrirán su iniquidad, la tierra se levantará contra él. Versículo 27 es interesante porque Job había declarado, yo sé que mi Redentor vive y se levantará sobre el polvo. Había dicho ya antes que él tenía un testigo en los cielos. Y lo que está diciendo ahora Sofar es, ¿sabes qué? Cuando los cielos hablen, lo que se descubrirá, ¿qué cosa es? Lo que tú estás negando ahora, tu iniquidad. La tierra entera se levantará contra él. Los renuevos de su casa serán transportados, serán esparcidos en el día de su furor. Esta es la porción que Dios prepara al hombre impío y la heredad, la herencia que Dios le señala por su palabra. No hay un final feliz. Los cielos descubrirán tu iniquidad. Hermanos, estas son las últimas palabras de Sofar. Evidentemente ya este hombre ha juzgado a Job. Lo ha juzgado, lo ha condenado. Ya tiene una sentencia. Declaraciones bien fuertes, como las del verso 10. Sus manos devolverán lo que él robó. La del verso 18. Los bienes que tomó. Verso 22, una vez más. La mano de los malvados que ha venido sobre él. Verso 26. Devorará lo que quede en su tienda. ¿Disfrutaste bastante, Job? ¿Disfrutaste cada una de las fiestas de cumpleaños con tus hijos? Te llegó la hora. Wow, no hay gracia en las palabras de Sofar. Esto es todo lo que Sofar tiene para decirle a Job. Ya no habla más, por cierto, en todo el libro. Gracias a Dios. Parece que los amigos de Job, y Sofar es un exponente muy importante de esto que voy a decir, se han olvidado totalmente de la compasión. Se han olvidado de la empatía, de la benignidad, de la gracia. Se han olvidado de la misericordia. Y también hay muchas verdades, como he dicho, que Sofar dice acerca del impío, pero se equivoca en juzgar el caso. Se equivoca en la forma que aplica las verdades que esgrime. Él solo condena a Job, no hay gracia. Y olvida que vivimos en un mundo caído, en un contexto que está siendo redimido, en un mundo que se ha convertido en el escenario donde Dios está extendiendo y llevando a cabo su gran redención para grandes pecadores. Lo interesante de todo es ver ahora cómo Job responde a todas estas acusaciones. ¿Cómo responderías tú a Sofar? Lo menos que podemos hacer es pararnos, darle la espalda e irnos. Pero es interesante que Job no solamente tiene fuerzas para escuchar sin interrumpir todas las acusaciones de sus amigos, sino que además encuentra no sé de dónde fuerzas para responderles. A pesar de que ellos no muestran empatía ni evidente amor, Job muestra una paciencia a prueba de bala, una paciencia a prueba de todo. Es increíble. Y Job lo que hace ahora es cuestionar la lógica de Sofar. Lo cuestiona de una manera muy interesante. Es como si ahora Job le dice a Sofar y a todos los amigos o enemigos, no sabemos quiénes son estas, a los que están con él ahí. Miren, lo que les voy a decir puede parecer una locura, pero por favor, escúchenme bien. Miren lo que dice Job en el verso 2 y 3. Entonces respondió Job y dijo:
Oíd atentamente mi palabra, y sea esto el consuelo que me deis. O sea, ya evidentemente ustedes no me van a dar consuelo, aunque sea denme el consuelo de escuchar, de que me escuchen a mí. Dice versículo 3, toleradme y yo hablaré, y después que yo haya hablado, escarneced. Ya, o sea, si quieren, cojan piedra y tírenmela, pero ya, déjenme decirles esto más. Es como, por favor, den un paso atrás. Bueno, quizás 2 o 3 pasos atrás, para que puedan ver desde más lejos y poder ver mejor. Escuchen, quizás de forma inicial, lo que les voy a decir puede parecer para ustedes una locura. Lo que ustedes están diciendo es la respuesta más fácil, aparentemente. Si te pasó algo malo hiciste. Pero esperen, escúchenme. De hecho, yo mismo pienso en esto que les voy a decir y me asombro. Recuerden que Job no entiende ni sabe por qué le ha pasado lo que le ha pasado. Dice en el verso 4, ¿acaso me quejo yo de algún hombre? ¿Y por qué no se ha de angustiar mi espíritu? Miradme y espantaos. Poned la mano sobre la boca. Cuando hacemos así. Aún yo mismo, dice Job en el verso 6, cuando me acuerdo, me asombro y el temblor estremece mi carne. Así que lo que les voy a decir puede parecer una locura. Yo mismo pienso en eso y me asombro. No lo entiendo del todo, pero escuchen bien, por favor, que tengo algo que decirles. Versículo 7. ¿Por qué viven los impíos y envejecen y crecen en riquezas? Su descendencia se robustece a su vista y sus renuevos están delante de sus ojos. Sus casas están a salvo de temor. Hay varias preguntas que Job está haciendo aquí, ahora va a continuar haciéndolas, pero está como desafiando la lógica de Sofar. Y las palabras de Job nos recuerdan el libro que estudiamos antes. ¿Recuerdan cuál fue? Eclesiastés, donde Salomón, por ejemplo, en el capítulo 7, versículo 15, dice de Eclesiastés, dice Salomón, todo esto he visto en los días de mi vanidad, justo hay que perece por su justicia y hay impío que por su maldad alarga sus días. En el capítulo 8, dice Salomón, de Eclesiastés, versículo 14, hay vanidad que se hace sobre la tierra, que hay justos a quienes sucede como si hicieran obras de impíos, y hay impíos a quienes acontece como si hicieran obras de justos. Digo que esto también es vanidad, dice Salomón. Mientras preparaba este sermón, y lo comentaba con el pastor Iván hace un momento en la mañana, decía, alguna copia, alguna historia de Job tiene que haber llegado a Salomón, sin duda. Porque es la misma idea, básicamente. El reclamo o los cuestionamientos de Job apuntan a algo que es lo que él quiere decir a los amigos. ¿Saben qué? Si este es el sistema que tenemos, recuerden cuando diga esta frase ahora que voy a decir, en el contexto que estamos diciendo, ¿no? Si este es el sistema que tenemos, el sistema no funciona. Si no saquen esta frase de contexto. Falta algo. Hay fallas en tu razonamiento. Falta algo más. El sistema está roto. No funciona. Apaga y vamos. Porque a los buenos y a los malos se los comerán los gusanos. A los dos. Así termina el capítulo, por cierto, casi. Vamos a llegar allá a los versos 23 y 24. Así que con estas preguntas, Job está tratando primero de reconciliar, dice que él mismo piensa en esto y se asombra, de reconciliar en su mente, escuchen bien, las ideas de un Dios justo, la idea de su propio sufrimiento, el de Job, y este sistema donde Dios, según los amigos,
bendice a los buenos y castiga a los malvados. Así que Job tiene un cortocircuito ahora mismo en la cabeza. Dice, pónganse la mano en la boca. Vale, como que lo dije y no lo dije, pero lo dije. Y los amigos de Job dicen, todos los que sufren son malvados. Y Job dice, no, sus casas están a salvo. Miren, ahora, caballero, abran la ventana y miren. No pueden vivir mirando a una caja. Abran la ventana y miren. Sus casas están a salvo. No viene azote de Dios sobre ellos. Versículo 9. Dice, sus toros engendran y no fallan. Donde pone el ojo, pone la bala. Paren sus vacas, no malogran su cría. Salen sus pequeñuelos como manada y sus hijos andan saltando y los míos están muertos, por cierto, dice Job. No lo dice, pero sus hijos están saltando en la discoteca. Al son del tamboril y de cítara saltan y se regocijan al son de la flauta. Míralos bailando. Pasan sus días en prosperidad y en paz descienden al Seol. Le dicen a Dios, apártate de nosotros, porque no queremos el conocimiento de tus caminos. ¿Quién es el Todopoderoso para que le sirvamos? Dicen ellos. ¿Y de qué nos aprovechará que oremos a Él? He aquí que su bien no está en su mano de ellos. El consejo de los impíos lejos esté de mí, por supuesto. Así que Job, que está roto por dentro, que está en una gran crisis existencial, él está cada vez más deseoso de que Dios intervenga y le responda esta pregunta, y una y otra vez se nos deja ver que cuando Job llega al fondo, lo que sale de él es fe, pero hermanos, escucha bien, la fe verdadera también se hace preguntas. No se enfoca en la duda, pero también puede hacerse preguntas, y es válido. Y son las preguntas que Job se hace en su crisis. Amigos, da la impresión de que los que viven sin Dios, no es que tampoco le vaya bien, le va bien y no sufren. Y Job está luchando con preguntas muy profundas y muy honestas. ¿Y por qué yo sufro? ¿Te ha pasado a ti eso? ¿Por qué me pasó a mí esto? Yo llevo tantos años en la iglesia. Llevo tantos años sirviendo al Señor. Yo tanto que oro. Y el de al lado, que ni ora ni nada, no le coge ni el virus. Y yo ya voy por la tercera generación de la guerra de las galaxias esta que estoy viviendo. De hecho, al impío de al lado le dio el virus y a los 2 días ya estaba bien y yo llevo 3 meses con dolores. ¿Por qué? Y tratamos de explicarnos estas cosas. Así que Job le dice a Zofar, ¿estás seguro? ¿Estás seguro de lo que estás diciendo? ¿De dónde sacas todo esto? Porque la realidad dice algo totalmente diferente. ¿Por qué yo sufro, Zofar? Mientras mis vecinos que no aman a Dios parece que reciben bendiciones. Pasan sus días en prosperidad. Los que nunca agradecen a Dios, los que nunca oran. Yo oraba todas las mañanas, presentaba sacrificio por mis hijos y se murieron. Y aquellos que ni siquiera oraban, sus hijos andan de fiesta en fiesta. Y mira cómo yo vivo. Hay una fisura en el sistema, Zofar, teológico que tienes. Y el tema, sin duda, es la justicia de Dios, el castigo a los impíos. Y parece que eso no está pasando. En los versículos del 17 en adelante, Job se dirige de nuevo a sus amigos y les vuelve a seguir argumentando acerca de todo esto, ¿no? Ahora, ¿cuántas veces la lámpara de los impíos es apagada y viene sobre ellos su quebranto y Dios en su ira les reparte dolores? Job tiene la misma teología de ellos. Serán como la paja delante del viento. Y nos recuerda ahora el Salmo 1. Y serán como el tamo que arrebata el torbellino, ¿verdad? El destino de los justos y el destino de los impíos. Salmo 1. Sin duda David tenía una copia de esta frase. O el que escribió el Salmo 1, perdón. Dios guardará para los hijos de ellos su violencia. Le dará su pago para que conozca. Aprendan esto, entiendan. Hay algo más. Verán sus ojos su quebranto. Beberá de la ira del Todopoderoso. Dios es justo.
Lo que está diciendo Job no es que Dios esté tolerando el pecado y no le importa. No es que Dios creó el mundo y se fue. Dios está al tanto y Dios va a actuar. Ahora, y me acuerdo, como les decía, de esa frase de San Agustín. Dice, si Dios no castigara la injusticia de los impíos en esta vida, los hombres no creerían que hay un Dios de justicia. Pero si Dios castigara todas y cada una de las injusticias en esta vida, ¿quién podrá ponerse en pie? Los hombres no pudieran ni siquiera alcanzar a creer que hay un juicio final donde Dios va a restituir todas las cosas y va a traer realmente galardones y recompensas a todos los hombres. Y solamente, esto no lo dice Agustín, lo digo yo ahora, solamente por la gracia de Dios, algún hombre podrá ponerse en pie en el día del juicio dentro de Cristo. Nos recuerda a Asaf en el Salmo 73, ¿se acuerda? No podía entender por qué a los malvados les iba bien y a los justos sufrían. El deseo de este hombre, el salmista, era un deseo de justicia contra los malos. Y Job está diciendo, Dios sigue siendo justo. Verán, versículo 20, sus ojos, su quebranto. Beberá de la ira del Todopoderoso. ¿Qué deleite tendrá él de su casa después de sí siendo cortado el número de sus meses? ¿Enseñará alguien a Dios sabiduría? ¿Juzgando él a los que están elevados? ¿Recuerdan? Conecten esto con lo que Sofar acaba de decir antes. Aunque su cabeza tocara en las nubes, su altivez llegara hasta el cielo. ¿Quién eres tú, Sofar? Quizás esos que su cabeza está tocando el cielo son aquellos que se van a arrepentir y van a estar en el cielo realmente. Y a veces, hermano, tenemos que entender, decimos, este tipo de personas son los que van a estar en el cielo, este tipo de personas no. Y quizás cuando estemos en el cielo vamos a encontrarnos a personas que hubiésemos dicho, jamás esas personas hubiesen estado aquí. Y aquellos que parecía que iban a estar en el cielo, no lo vamos a encontrar. Y Job está diciendo, ¿quién eres tú para juzgar esto? ¿Enseñará a alguien a Dios sabiduría? La forma en que Él gobierna el mundo, la forma en que Él ha organizado todo. Juzgando Él, dice a los que están elevados, este morirá. Sofar, escucha, algunos morirán, dice, en el vigor de su hermosura, quietos y pacíficos. Sus vasijas llenas de leche y sus huesos serán regados de tuétano. Y el otro morirá de amargura de ánimo y sin haber comido jamás con gusto. Igualmente, unos y otros yacerán en el polvo y los gusanos se los comerán. Y precisamente ahora en el verso 27 dice, yo conozco sus pensamientos, le dice a los amigos. Yo sé cómo ustedes piensan. De hecho, yo pienso como ustedes. Es lo que nos han enseñado en la escuela desde primaria. En las clases de escuela dominical, en la teología, es lo que pensamos todos. Pero esta realidad, y por eso he dicho varias veces en esta serie, que solamente es en el sufrimiento cuando Dios nos enseña cosas que no pueden ser enseñadas en otro contexto que en ese, para que ahora ahí aprendamos algo que Dios quiere que sepamos y solamente en ese sufrimiento podemos aprenderlo. Y Job está aprendiendo cosas a lo largo de todo el libro que no hubiese aprendido jamás en el capítulo 1, mientras estaba en su esplendor. Cosas que los amigos no entienden, cosas que solo pueden ser aprendidas en medio del dolor, en medio del sufrimiento. Yo sé las imaginaciones, dice Job, que tienen contra mí, versículo 27, las que forjan contra mí. Ustedes dicen ahora, ¿qué hay de la casa del príncipe y qué de la tienda de las moradas de los impíos? Job, mira, también el príncipe vive mucho. ¿No habéis preguntado a los que pasan por los caminos? ¿No habéis conocido su respuesta? Que el malo es perseverado en el día de la destrucción, guardado será en el día de la ira. ¿Quién le denunciará en su cara su camino? Dice Job, pregunta. De lo que él hizo, ¿quién le dará el pago? Porque llevado será a los sepulcros y sobre su túmulo, es una armazón de madera donde velan a los cadáveres, sobre su túmulo estarán velando, los terrones del valle le serán dulces, tras de él será llevado todo hombre y antes de él han sido innumerables. Versículo 34 termina así diciendo Job, ¿cómo pues ustedes me consuelan en vano viniendo a parar vuestras respuestas en falacia? En medio de la crisis de Job, al él abrir estas ventanas de preguntas, de sabiduría,
al no quitarle a Dios su atributo de justicia y al hacerle entender a ellos que no es tan simple como ellos piensan, le está diciendo: ustedes y sus imaginaciones contra mí no me consuelan, no explican lo que está pasando. Y además, sus respuestas se convierten en mentiras, se convierten en engaño, son simplemente falacias. Y no olvidemos, hermanos, cuando entramos un poquito más adentro en el corazón de Job, no olvidemos que Job siente. Job se hace preguntas. Job es un creyente, pero él siente en ese momento, y es honesto al decirlo, que Dios ha sido injusto con él. Él no tiene miedo de decirlo. A veces nosotros en nuestras oraciones queremos ser políticamente correctos o teológicamente correctos y le queremos enseñar una cara a Dios que no es nuestra cara real, de cómo nos sentimos. Y la fe verdadera, mis hermanos, se hace preguntas, y preguntas honestas que podemos decirle al Señor. Porque cuando termina el libro de Job, dice que el único que habló rectamente fue Job. Lo que había en su corazón. Y Job dice: hermanos, necesitamos entender que no todas las personas injustas reciben un castigo en esta vida, y Dios lo ha hecho así. No sabemos por qué. No funciona así como se dice: aquí nadie se va sin, ¿cómo se dice la frase? Debiendo nada. No funciona así. Debemos entender que ser creyentes no nos libra del sufrimiento y el dolor. Así que, hermanos míos, ahora les digo a ustedes, todas aquellas teologías que han aprendido, o todos aquellos, aquel folclore cristiano que hemos aprendido a veces: un creyente verdadero no se puede enfermar, un creyente verdadero debe ser prosperado económicamente, no puede ser pobre. Así no funciona. Jesucristo dijo muy claramente: en el mundo tendréis ¿qué? Aflicción. ¿Cómo deberíamos nosotros como cristianos responder a todo esto? ¿Cómo deberíamos responderle a las personas que nos preguntan por qué mueren niños inocentes o por qué a los malos le va bien y parece que el bien no triunfa? ¿Acaso el mal y el sufrimiento nos deben hacer poner ahora en duda el poder, el amor, la bondad, la sabiduría, la misericordia de Dios? ¿Cómo debemos reaccionar ante la crisis? Cuando pensamos, mis hermanos, que Dios me debe dar esto o aquello, o que Dios debe hacer esto o hacer esto otro, según como creemos que funciona el mundo, nuestra comprensión, y no pasa precisamente aquello que esperábamos que pasara, ¿qué sucede en nuestro corazón? ¿Se acaba nuestro mundo? A veces sentimos que se acabó el mundo, porque nos gustaría tener una lógica, una explicación. Y cuando nuestra lógica no encaja lo que nos pasa con lo que creemos que debería pasarnos o como creemos que Dios debería actuar, nos desquebrajamos porque somos frágiles. Y ahí viene la crisis existencial, la crisis de fe. Por eso, mis hermanos, Job está levantándole la cabeza a estos hombres cuando él no puede estar más abajo. Encuentra fuerzas para levantarle la cabeza, para que ellos empiecen a creer en algo que es real más que en un sistema. Necesitamos creer en un Dios personal que es real más que en un sistema teológico, mis hermanos. Porque toda la teología y todos los sistemas teológicos de todos los hombres juntos son imperfectos. Pero Dios es perfecto. Así que necesitamos crecer más que en una escuela teológica, necesitamos crecer más que en una cultura de una iglesia con ciertos estándares y reglas establecidas. Necesitamos todos juntos crecer en el entendimiento y el conocimiento del Dios que es real, del Evangelio, donde, por ejemplo, a Jesús le pasó todo lo que nunca debió haberle pasado, porque Él es el verdadero justo, para que pecadores como tú y yo en un mundo estropeado puedan ser salvos. Hermanos, el apóstol Pablo en 2 Corintios nos habla también de un creyente que sufre. Quiero que vayan conmigo a 2 Corintios capítulo 11. En la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 11, Pablo les dice a estos creyentes que estaban cuestionando precisamente su apostolado, porque parecía que Pablo no era un verdadero apóstol, porque no era próspero, porque no era rico,
Porque no hablaba incluso no hablaba fluidamente, era hosco al hablar. No era quizás un artista de la retórica. Y Pablo dice en el capítulo 11 de 2 a los Corintios, en el verso 24, de los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar, en caminos muchas veces, en peligros de río, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos. En trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre, en sed, en ayunos, en frío, en desnudez y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. En el capítulo 12, en el verso 7 dice, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne. Escuchen bien, hermanos, dice, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho, ¿quién? Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Entonces dice Pablo, por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí, ¿qué cosa? Hermanos, el sufrimiento de Pablo fue real y duro. El sufrimiento de todos los héroes de la fe, atravesados, cortados, aserrados por toda la historia de la redención. El sufrimiento de estos hombres, como el de Job y el de Pablo, es real y es duro. Pero Pablo tiene esperanza. No en que Dios quite su sufrimiento. En el sistema de los amigos de Job, si Job se arrepentía, supuestamente hacía lo bueno, Dios quitaba su sufrimiento y le daba todo lo que había perdido. No en que Dios quite su sufrimiento. Esta no era la esperanza de Pablo. Aunque él le pidió 3 veces al Señor, ¿qué cosa? Que le quitara el aguijón. La esperanza de Pablo a partir de este capítulo 12 es que la gracia de Dios es suficiente y poderosa y transformadora. Y Dios tiene un propósito con el sufrimiento: fortalecerle. Hermanos, Dios se ha acercado a nosotros en la persona de Cristo, como un hombre que carga con todo nuestro dolor, con todo nuestro sufrimiento, en una cruz, mostrando su profundo amor, su gran misericordia, para revertir el daño del pecado, para eventualmente hacer que este mundo funcione como debería funcionar. Podemos tener muchas preguntas sin respuesta en nuestra mente ahora mismo, y son válidas. Muchas preguntas y muchos anhelos en nuestro corazón y cuestionamientos. Así como Noemí en el libro de Ruth, por ejemplo, no entendía por qué había perdido a su esposo, sus 2 hijos en Moab, y pide que la llamen Mara amarga. Así no entendemos por qué llega ese diagnóstico del médico a veces, esa enfermedad de un hermano o de un familiar. Y estaba ahora Noemí ahí en los campos de Moab, llegando a Belén. Estaba perdiendo en ese momento de vista que la plenitud y la provisión de Dios estaba a su lado en la persona de Ruth, sin ella notarlo en ese momento. Job pierde de vista en su crisis a veces que Dios está a su lado, más allá de sus tontos amigos. Mis hermanos, Dios está a nuestro lado en la persona de Cristo hoy, y puedes creerlo, puedes confiar en esto. Aunque no podemos saberlo todo, el tiempo va a demostrar. Aunque no podemos saberlo todo, en la comunión con el Señor, en la unión con Cristo, recibimos todo el poder para soportarlo todo, para ser sabios en todo momento, con la provisión que necesitamos día a día. Y esta es la providencia de Dios para con nosotros en un mundo roto hasta que Él venga. Así que, mis hermanos, cuando no podamos entender, nuestra esperanza es que la gracia de Dios es suficiente y nos fortalece en medio del sufrimiento. Oremos al Señor. Padre, gracias por tu provisión. Gracias porque también hay preguntas en nuestros corazones. Nos cuestionamos, Señor, lo que nos acontece. Por eso, Señor, necesitamos escuchar este mismo evangelio todos los días.
Necesitamos recordar y crecer no en las dudas que tenemos, sino en las cosas que son ciertas. Necesitamos crecer en el entendimiento real del Evangelio, donde Cristo, nuestro Salvador, le pasó todo lo malo que nunca debió pasarle a un justo. Pero en tu sabiduría, en tu misericordia, tú derrotaste por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Y en el medio de este sufrimiento, que es temporal, Padre, podemos estar seguros que nuestros corazones van a ser fortalecidos, que tu provisión no va a faltar. Te ruego, oh Dios, en esta mañana, que mis hermanos no pongan sus ojos en lo temporal, en las cosas que van a perecer, sino que puedan ahora, en el poder de tu Espíritu, que reciban este poder para que sus ojos sean abiertos y puedan ser capaces de ver la esperanza a la que hemos sido llamados. Y solamente por tu gracia lo has hecho. Dios, ayúdanos en este momento, en este país, en este lugar donde tú nos has puesto, para que cuando este mundo caído nos exprima, salga de nosotros la fe y el carácter hermoso de Cristo. Porque este mundo necesita conocer y creer en Jesucristo, el único Dios verdadero. Padre, te damos gracias por nuestro Salvador. Amén.